bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. Porque nos vamos a centrar en una de esas localidades, en uno de esos partidos, que es General Alvear. Bien. Así que vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la profesora Liz Solé. Ella es, Liz Solé, profesora de música y lengua, becada por el Rotary y autora de unos cuantos libros, tales como, Trabajos Rurales, José Portugués, Marqués de Olazo y Partido General Alvear a 150 años de su creación. Escribió en todos tus monumentos, como vos bien dijiste. Ahora le vamos a dar la sorpresa 2, en vivo de que un poco cómo ha quedado su texto que la hemos convocado. Sobre la ex estancia San Salvador del Valle, ahí mismo en General de Alvear. Liz Solé, no nos conocemos personalmente, mucho gusto, bienvenida a Paisajes Culturales y en primera instancia, muchas gracias por participar del segundo fascículo de todos tus monumentos. Bueno, muchas gracias a ustedes, desde acá, de General Alvear, desde el centro de la provincia de Buenos Aires. No somos centro geográfico, pero a golpe de vista estamos en el medio de la provincia de Buenos Aires. Así es, porque cuando uno ve las 8 secciones electorales en que uno ha dividido esta colección, realmente queda exactamente en el medio, ¿verdad? Claro, queda exactamente en el medio. No es un centro geográfico, pero es un centro visual. Ajá. Por eso es que la municipalidad durante mucho tiempo tuvo como eslogan venite al centro. Venite al centro, ahí está, muy bien, perfecto. Bueno, ahí yo estaba mostrando en cámara, no sé si lo alcanzaste a ver, un poco la tapa del segundo fascículo, donde te hemos pedido que escribas, contamos un poquitito cómo has llegado hasta aquí, digamos. En la recorrida que uno hace, llegué hasta el intendente Capra, que es de General Alvear en estos momentos, a la dirección de escuelas, digamos, a Marianela, y Marianela obviamente me ofreció poder entrar en contacto contigo, a quien te agradezco, porque has escrito precisamente sobre lo que hoy vamos a hablar, o queremos que hables, que es esto, mira, te lo vamos a mostrar cómo empieza a quedar, que es la ex estancia San Salvador del Valle, Esta es una de las primeras páginas, va a tener más, te mostramos aunque sea las primeras 2, para que vos veas y nos cuentes en vivo cómo es esto, ¿no? Que estamos en el partido de General Alvear y ¿dónde está? ¿Cómo se creó? El partido de General Alvear aparece como muchos de estos partidos ahí de la sección séptima, partido de un fortín. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo nació todo esto? Claro. La primera parte de la historia de General Alvear es como que está media deslucida, porque fuimos creados más de 30 años después de los partidos de Saladillo, Las Flores y Tapalqué. Entonces el territorio de General Alvear hasta el año 1869 perteneció a estos otros partidos. Bien. Y como no hubo gran cantidad de historiadores que se ocuparan de lo que pasaba acá, es como que nuestra historia se perdió dentro de Saladillo, Tapalqué y Las Flores. Bien. Pero estamos en el centro de toda esta cuestión, así que más vale que todo lo que pasó por los distritos y los partidos vecinos pasó por General Alvear primero, porque no pueden ir volando de un partido al otro, que nosotros estamos en el medio de todos ellos. Correcto. ¿Cómo es esto que toman fuerza? No hubo historiadores que se ocuparan de esto. Ok. ¿Sí? Ahí me respondiste la pregunta. Claro, porque vos has escrito, ¿no? Esto, acá estábamos mencionando. ¿Cómo es tuyo? que hay partidos que sobresalen más que otros, no? Claro, por la existencia de historiadores. Nuestro primer historiador fue uno de Tapalqué, en realidad, Capdevila, que fue el que escribió sobre General Alvear. Escribió sobre Tapalqué y fue separando lo que correspondía a nuestro territorio, entonces fue nuestro primer historiador. Y después no hubo, entonces se perdió durante muchísimo tiempo la historia, y a veces cuando hablo con algunos colegas de Saladillo, de Las Flores, ellos me dicen, no, eso es nuestro, o cuando veo un personaje, claro. Y no es de ustedes, es de acá, primero vivió acá, o fue de los dos, pero bueno. Es una historia compartida, ¿no? Porque en definitiva un poco, como yo te contaba, me lo podrás ampliar vos, digamos, muchos nacieron de fortines, ¿no? De esa línea fortiniera, por ejemplo.
Claro, el pueblo de General Alvear creció a la par de un fortín que fue pedido por los vecinos que estaban en General Alvear, que pertenecían a las Flores, Tapalqué y Saladillo, después de la batalla de Caseros, que esto se pone bastante peligroso, mucha cantidad de malones, entonces se reúnen todos los vecinos, y dice así en el expediente de Tapalqué, Saladillo y las Flores, para solicitar un fortín, que por supuesto no alcanzó para mucho, pero que extendió para el gobierno, extendió la línea de frontera. Ajá. Ese fortín es el Fortín Esperanza, perdón, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando del Fortín Esperanza. El Fortín Esperanza, porque Correcto. General Alvear inicialmente se llamó Pueblo Esperanza. Pueblo Esperanza. Ahí Y está. cuando se crea el partido en 1869, en 1855, en el 53 se crea el Fortín. Bien. En el 55 se crea el Pueblo Esperanza, Bien. que tiene el mismo nombre del Fortín, y en el 69, o sea, 14 años después, se crea el partido que ya arranca con el nombre de General Alvear. En ese momento se estaban cambiando los nombres de los pueblos por nombres de generales, coroneles. Sí, correcto, Bueno, correcto. Pero entonces nos quedó General Alvear. quedó General Alvear. Bueno, sin embargo, Sí. más allá del fortín y de que la ciudad creció alrededor de ese fortín, hubo personas, como pasó en casi toda la Argentina y en Sudamérica, que venían en olas inmigratorias y llegan también hasta General Alvear y empiezan a construir, y alrededor de esas construcciones también se arman ciertos poblados y localidades. ¿Este es el caso de la ex estancia San Salvador del Valle? No, A ver. porque entre los primeros pobladores que pidieron que se creara el fortín y el pueblo no está nombrado Lazo. Ajá. Pero sin embargo, en la lista de cuando se hace el plano del pueblo y los nombres de los vecinos que, digamos, le adjudican algunos lotes, el primero de toda la lista se llama Julián Olazo. Entonces estaban acá, pero no aparecen en expedientes de solicitud y demás. Ajá. Según lo que he estado yo investigando, primero recabaron en Lobos, como casi todos antes, o sea, no cruzaban primero el salado de Una, sino que se quedaban en Lobos. Ahí José Rufino de Olazo, que es el que fue declarado después, más tarde, Marqués de Olazo, que no es un título nobiliario, sino que es un título papal. Bien. Él se quedó en Lobos crea la Sociedad Española de Lobos, allá lo tienen como el héroe, porque es creador fundador de la Sociedad Española, y después vienen para acá con tropas de carretas. Bien. Y establecen, como todos hacían, almacenes de ramos generales. Los Olazo establecen uno que quedaba justo enfrente de la plaza, en terrenos que después fueron donados para la construcción de la iglesia. ¿Eso de qué año estamos hablando, Liz? En 1855 fue cuando se crea el pueblo y aparecen las donaciones y aparece el nombre de ellos. Okay. Sobre todo el del hermano Julián, porque él era muy chico en esa época. Bien. José Rufino de Olazo nace en 1839. Claro. O sea que en el 55 tenía 15, 16 años. Ajá. Bien. O sea, ahí estoy viendo que... Sí, contame. Sí, unas cuantas de las fotos que Sí, yo que vos les nos he enviado. enviaste. Sí, claro. Claro, y están en el libro que hice. Mi primer libro fue, que se llamó Marqués de Olazo, Estancia San Salvador del Valle. Ahí estamos, estas fotos históricas que vos nos enviaste. Claro, esa foto que está en este momento sí. es la estancia fue fundada, según ellos mismos, en 1874, o sea, casi 20 años después de la creación del pueblo. Tiene un estilo andaluz, ¿no es cierto? Claro, pero en un principio ha sido solamente las dos salas con un primer piso con torre. Ajá. Y después, cuando lo hereda, o sea, el hijo de José Rufino de Olazo, el único hijo que tuvo, Luis de Olazo y Madaria, es que le agrega
esa apariencia andaluz. Y atrás se agrega un patio andaluz y se cierra, digamos, esas dos construcciones que estaban adelante del casco principal con las rejas y un patio interno, digamos, como para darle un poquito más de privacidad a lo que era la parte principal donde vivían todos. Claro, y esto empieza como... se hizo en 1930 más o menos la ampliación. La idea es como que llega a nosotros como ha sido una gran estancia, entonces estamos hablando de una gran superficie, ¿verdad? De hectáreas en el sentido de propiedad. Sí, eran 10.000 hectáreas. Ahí estamos. Sí. Eran unas cuantas hectáreas. Y era un centro de población. En ese momento el pueblo era chiquito, por eso ustedes algo dijeron sobre eso, el pueblo era chiquito. Por ejemplo, esa municipalidad que se ve fue construida en 1934, que fue el mismo año de construcción de la escuela que tenían, que yo creo que también el mismo año de construcción de esa capilla que ustedes están viendo. Sí. Y o sea que fue ya cuando estaba el hijo de José Rufino de Olazo, segundo marqués de Olazo, Luis de Olazo y Madaria. Así es. Bueno, entonces, por eso te preguntaba por la extensión, porque evidentemente arrancó, como vos contabas, con algunas construcciones que luego se fueron ampliando, pero quedaron varias, ¿no? Quedó esto, la capilla, lo que hoy es el colegio, lo que es, ahí estamos viendo el origen de lo que se denominaba el castillo. Digamos, ¿cuántas construcciones terminaron habiendo? Porque realmente parecen ser numerosas. Y sí, por lo menos había 5 grandes puestos para el personal, uno que parece también un casco de estancia, que en un momento lo vi pasar. Después había 3 galpones grandes, uno que le decían el galpón de los toros, el otro galpón que era para la esquila, ¿no? Para la lana. Esa casita que se ve ahí es enorme, y bueno, según el último hijo de Luis de Olazo y Madaria, esa casa era construida para un segundo hijo que él pensaba tener y que bueno, finalmente no lo tuvo, entonces esa quedó en otro lugar del campo. Bien. Ahí esto se ve ahí es el portal de entrada, que también fue construido la misma fecha que la escuela, que fue declarada Patrimonio Histórico de la provincia de Buenos Aires, que es esa. Tienen el estilo andaluz que se le dio también al casco más o menos en esa época. Sí, porque hasta ese momento todo se hacía dentro de la estancia, o sea, la escuela la mantenía el mismo marqués de Olazo, siempre hubo escuela dentro de la estancia, donde iban todos los hijos de los empleados y los vecinos. Claro, ahí le quería agradecer también a Florencia Vilches, que es la actual directora de la escuela, digamos, una de las pocas escuelas rurales que está denominada como Patrimonio de la provincia de Buenos Aires. La otra es la que está en Mar del Plata, en el viejo camino a Miramar, que es la escuela 12, y nada más, digamos. Después son todas escuelas, pero de índole urbana. Muy bien mantenida, muy querida, digamos, la escuela, pero era un poco como vos contás, Liz, ¿no? Es decir, todo funcionaba dentro de la estancia y era el propio marqués de Olazo el que pidió que esa educación también fuera oficial, ¿verdad? Claro, porque los testimonios orales hablan de que se daba clase en la estancia. Bien. Y después el mismo marqués, el segundo marqués de Olazo, hace construir esa estancia, esa escuela, y también en el pórtico, ahí él pone él paga a las docentes que se ocupaban de impartir, digamos, la educación básica a los alumnos, y en el año 57, o sea, ya estamos hablando de 20 años después, él nombra a la señora del mayordomo, Ormaechea, para que se hagan todos los trámites y que la escuela sea reconocida dentro de la enseñanza oficial. Bien. Así que una vez... Cosa que consigue. 57, claro. ¿Cómo? Cosa que consigue, digo, esas gestiones llegaron a buen puerto. Sí, cosa que consigue a partir del 57, la escuela es una escuela oficial, con una maestra pagada por el gobierno, en un edificio que pertenece a la estancia.
Así es. Hasta que es expropiada y pasa directamente a la dirección de escuelas. Contame más o menos, desde si uno llega a General Alvear, el centro de General Alvear, ¿a cuánto estamos hablando de distancia? Porque a mí no me pareció muy lejano. Y 25 kilómetros. 25 kilómetros. Uno tiene que salir por la ruta 61, cruzar el arroyo de las Flores, tomar la calle Urquiza, cruzar todos los campos que eran de Nicolás Anchorena y después de Luis de Urquiza Anchorena, y después se entra, digamos, a las 10.000 hectáreas que fueron propiedad de los Solazo hasta el año 1959, que fueron expropiadas y se transformó en la colonia San Salvador del Valle. Bueno. ¿Cuál es el uso que se le da hoy a la ex estancia? Bueno, se dividió todo en lotes para 36 colonos, salvo lo que es la escuela y lo que es el casco de la estancia, 222 hectáreas, que quedaron para la administración en su momento, o sea, en el año 1959. Bien. Y fue usado por la administración de la colonia, y hasta que entra el servicio penitenciario bonaerense. Y a partir de ahí funciona una cárcel de mediana seguridad. Ajá. ¿Eso qué año fue, perdón? Lo de la cárcel. Perdón, primero una cárcel de régimen abierto y después de mediana seguridad, y ahora nuevamente es de régimen abierto. Ok. ¿Y cuándo cambió, digamos, cuándo pasó a ser de administrador a cárcel? ¿Lo tenés ese año aproximado? A ver, no me acuerdo, pero ya... No me acuerdo. Okay. El año que entró el servicio penitenciario. Ajá. Más o menos unos 10 años después, así que 1960, en el 70 más o menos debe haber entrado el servicio penitenciario. O sea que y por eso se mantiene. Ajá, bien. Porque al estar habitada, yo he visto muchos otros edificios hermosos que son abandonados y finalmente los demuelen. En cambio acá, desde ya que se han perdido muchas cosas, pero también se han mantenido otras. Sí, digamos, son los propios presos también los que hacen diversas tareas de mantenimiento, tengo entendido, ¿verdad? Y se hacen dentro de los talleres de la misma unidad. Pero igual que la escuela, por ejemplo, en la escuela siempre tenemos la ayuda para mantenerla, no comprar los materiales, pero sí los oficiales que van con los internos, y ellos se encargan de limpiarla, de pintarla, y por eso se ve tan bonita. Sí, hemos tenido oportunidad de visitarla, realmente la tienen primero con mucho cariño, digamos, por parte de las autoridades, de la directora y de los docentes, y después obviamente lo que es el mantenimiento, digamos, edilicio, que realmente se ve y se nota. Ahí estamos. Bueno, digamos, pasamos de una estancia a distintas actividades, porque en realidad esto es como multiuso, ¿no? Es decir, de esas 10.000 hectáreas tenemos una parte de servicio penitenciario, otra parte que es una escuela, y también quedó la capilla, ¿verdad? Claro. Costó un montón que se declarara patrimonio histórico el lugar. La verdad que sí. Yo creo que la gente que está en La Plata y que se ocupa de estas cosas no tiene la real dimensión de la valía de estas edificaciones. Porque fueron, o sea, nosotros sabemos que Olazo fue el que pobló el pueblo, mal que nos pese, aunque les pese a algunos, yo estoy muy orgullosa, porque acá vinieron montones de vascos a trabajar en la estancia o en sus alrededores, porque después ya conocían a los que ya habían llegado ahí, ¿cierto? O sea que fue un centro de población no solamente para su estancia, sino para todo el pueblo. Y ahí hay una parte, lo de la capilla, esa capillita tan hermosa que recién pasó. Ahí venía la gente de toda la zona rural del centro, oeste y sur de General Alvear, para bautismos, para confirmaciones, para casamientos. Además, ahí se daba catecismo. Muchos recuerdan a la marquesa, no sé si será hija, quién era la marquesa que ellos decían que daban catecismo.
que les entregaban estampitas, que los acompañaban en las misas de los domingos. Además había retiros espirituales de sacerdotes que llegaban, había misiones en donde traían chicos de diferentes escuelas y orfanatos de las grandes ciudades para que pasaran el verano en la estancia, y se juntaban con los otros chicos que eran los hijos de los puesteros o vecinos de la estancia, y todos recuerdan esos hermosos veranos pasados en la estancia, en la escuela, en la capilla, caminando. Había piletas, parques de juegos. La verdad que se ocupaban un montón del desarrollo espiritual, social de la gente del lugar. Así es. Bueno, porque cuando se hace una declaratoria, esta declaratoria es relativamente reciente, digamos, es del año 2018, lleva la número 15.010 por ley, digamos, provincial. Acá un poco es lo que vos describías, ¿no? No es solo que fue importante o que es antiguo, que es viejo, o que alguien se ocupó de hacer las cosas. Es una casa y nada más, ¿no? Sino fue un centro regional que tiene que ver con la historia de la región, ¿verdad? Por eso un poco hablábamos de la sección séptima al principio del programa. Sí. Por eso, cuando se declara, en este caso, patrimonio a un edificio, lo más importante no es el edificio en sí, sino lo que representó para la comunidad. Correcto. Y a veces eso es lo que no se comprende. Nos costó, empezamos en 2012 y recién 2018 conseguí que se declarara patrimonio histórico, muchas idas y venidas, los trámites perdían vigencia y había que empezar nuevamente. La verdad que se necesita muchísima perseverancia para que esto suceda, y además la urgencia, porque cuando no está declarado patrimonio histórico, que es lo que nos pasó con la Escuela 15, se pretendía modificar totalmente el aspecto, porque se necesitaba en ese momento mayor cantidad de aulas. Fue cuando la articulación, que pasaron séptimo, octavo y noveno a las escuelas rurales también. Entonces, ¿qué pasó? Un buen día empezaron a caer chapas o puertas de metal, y que con una ampliación que no tenía nada que ver con el estilo arquitectónico de la escuela. Correcto. Y bueno, entonces, como una reacción a eso, dentro de un proyecto que se llamaba Potenciar la Patria Chica, se incluyó la declaratoria. Bien. El proyecto fue en 2012 y en 2018 recién salió la declaratoria. Fueron 6 años de idas y venidas que realmente yo creo que hay demasiados pocos edificios declarados en la provincia, porque es muy difícil el trámite a que se concluya, ¿cierto? Que se concluyan los trámites. Bueno, pero el edificio lo vale, digamos, más allá de las idas y venidas, realmente en algún momento se dieron cuenta que esto valía y que había que incorporarlo al acervo cultural bonaerense, ¿verdad? Sí, pero fue muy difícil. No. Entiendo la dificultad porque, digamos, hoy en día en esta colección hemos recabado unos 600 monumentos en toda la provincia de Buenos Aires, que tiene el tamaño de España. Y España tiene un poquito más de 600, ¿no? Es decir, realmente siempre han quedado afuera muchas cosas, inclusive dentro de General Alvear, empezando por la estancia de Del Valle, digamos, que muchos la conocen, pero que es una joya arquitectónica, por decir una, nada más. Claro. Sí, hay muchas, y hay muchos. Bueno, también hay algunos lugares que son muy representativos, aunque no sean fabulosas construcciones, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos casi todas las estancias son, digamos, un tipo rancho en forma de L o en forma de U, cerrado con la galería, y bueno, asentados en barro y descuidados, pero que tienen una valía testimonial de una época que fue clave para el desarrollo del pueblo. Claro, y además aquí, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se hicieron con un programa que se llama Bares Notables, que realmente es notable, es de destacar, porque en realidad no todos los bares eran de una calidad suficiente, pero sí en su conjunto. Y aquí me parece que precisamente en esta zona hay una serie de postas, de almacenes de ramos generales y de tipo de construcciones que mucho por sí sola en sí no valdrían,
pero sí valen en el contexto histórico y además en su conjunto, ¿no? Esto un poco lo que hablábamos primero de los fortines y luego de la línea de postas y luego lo de almacenes de ramos generales, ¿verdad? Un poco esa es la historia de toda esa zona. Sí. Sí, nosotros tenemos algunos almacenes que todavía están de pie, pero la mayoría, y más los de campo que eran más sencillos, fueron abandonados y bueno, después demolidos. Pero sí, es importante hacer, en ese proyecto que yo decía de potenciar la patria chica, se habían establecido trayectos turísticos, algunos más chicos y otros más grandes, justamente recorriendo, por ejemplo, todo lo que había sido la estancia de Urquiza y la estancia de Olazo, las dos que fueron expropiadas con dos colonias, Colonia Fortín Esperanza y Colonia San Salvador del Valle. Entonces hacer recorridos turísticos y entre las dos, digamos, saborear la esencia del pueblo. Mirá, yo te voy a mostrar otra parte de lo que hemos recorrido, que es el fascículo 2. Aquí está, para cada municipio se pone su historia y su bandera y su escudo, pero en el caso de Tapalqué, por ejemplo, acá vos vas a ver la foto, en esta, perdón, estoy al contrario, de San Gervasio, ¿no? Es decir, que es una pulpería. San Gervasio de Toso. Que es, digo yo, creo que es de 1855, si mal no recuerdo, puede ser también más atrás, y sin embargo tampoco está declarada, un poco como para dar un ejemplo no solo de General Alvear, sino de toda la región. Claro, esa posta de San Gervasio, que es de Toso, está entera, está la casa. Sí, yo es fantástica. Es fantástica. Es espectacular. Y bueno, pero yo he estado con los descendientes. Y por ahí, la última vez que yo fui, les dije, no, tienen que perseverar, porque es difícil. Es difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil. Además, cada 6 años se modifican los diputados y los senadores, entonces se caen los proyectos, no los retoman los siguientes, que no lo consideran como suyo, claro, no lo conocen. Entonces uno tiene que volver a contar todo. Una situación random, ¿no? Es decir, uno arranca y después tiene que volver a empezar. Pero bueno, la idea es que la idea de esta colección también, ¿no, Paola? Es la idea de poner lo que está y de alguna manera también, contra el censo, mostrar lo que no está o lo que se puede llegar a poner, ¿verdad? Sí, y esto de un corredor, ¿no? Como un conjunto de todas las localidades de nuestra provincia. Rutas e itinerarios culturales, ¿no? Gastronómicos también en algunos casos. Claro. En su conjunto resultaría mucho más atractivo, ¿no? Bueno, Liz, yo creo que en Saladillo, ¿no? Contanos. Sí, Contanos. En Saladillo ya tienen gente que está reunida dentro de un grupo de motos clásicas, entonces hacen itinerarios turísticos. Y han venido acá a General Alvear, al Puente del Quemado, a Micheo, a diferentes lugares de recorrida. Entonces arman como un circuito turístico más lo que es lo de motos clásicas y que se transforma realmente en algo fantástico. Yo he ido y bueno, yo cuento un poquito la historia del lugar y ellos después andan con sus motos despacito porque las calles de tierra las rompen, pero a veces llevándolos hasta un determinado lugar y así se enriquece y se difunde, se hace conocer la historia de cada pueblo. Exactamente. Bueno, Luis, realmente impecable. Nos encanta que la gente del lugar sea la que participe en esta colección, sobre todo personas que están vinculadas con ese bien que está declarado, de tal manera que lo conozcan como de primera persona, ¿no? Es decir, visualizar el trabajo de cada una de esas personas que está ahí, al lado de ese monumento que está en esta colección. Así que desde ya muchísimas gracias. Bueno, obviamente andaremos por ahí por General Alvear cuando ya prácticamente está saliendo de la imprenta y bueno, nos veremos personalmente. Sí, ahora por ejemplo, el año pasado, a fin de año, el personal directivo,
la jefatura de la unidad 14, que es la que está actualmente ocupando el casco de la estancia, la está cuidando mucho. Están intentando poner en valor algunos lugares. Bien. Y también, sobre todo, la capilla, que antes era centro de peregrinaciones. Ajá. Así como lo fue primero con los parajes de alrededor, después el pueblo iba hasta la estancia en peregrinaciones grandes a pesar de la distancia, y ahí hacían las misas de campaña. Pero eso se acabó cuando se transformó la cárcel de mediana seguridad en vez de régimen abierto. Cuando fue de mediana seguridad, la capilla quedó incluida dentro del alambrado perimetral. Pero ahora, como es nuevamente de régimen abierto, se han propuesto las autoridades de la Unidad 14 de renovar esas peregrinaciones. Así que si Dios quiere, por ahí este año se vuelven a hacer, y ya de nuevo el pueblo puede llegarse hasta la estancia. Perfecto. Muchísimas gracias, Liz. Gracias por toda esta comunicación. Ahí está. Bueno, que sea la primera de varias, entonces, sea aquí en Paisajes Culturales. Así es. Bueno, los felicito por lo que hacen, porque realmente yo sé que todo esto siempre se hace con sacrificio, con tenacidad y con mucha pasión, porque, bueno, a veces uno se encuentra solo trabajando contra el memoricidio, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Liz. Gracias por nos veremos en General Alvear cuando estemos ahí ya con el libro impreso, ¿eh? Muchísimas gracias por este contacto con Paisajes Culturales. Dale, gracias. Bueno, bien. Como decimos, una NIC, ¿no? No le pregunté, pero seguramente que nació y se crió ahí. Y bueno, también esto de captar a los que están ahí cerquita, ¿no? De los bienes y de las nuevas generaciones, de encontrar esa manera, por ejemplo con los motos. Mira qué dato interesante, ¿no? De hacer un circuito, un turismo cultural distinto al que uno puede llegar a pensar desde algún escritorio o desde alguna carta internacional que te lo recomienda, y sin embargo la gente se junta y dice, bueno, pensar en los intereses, ¿no? De las nuevas generaciones y bueno, siempre, ¿no? Lo que hace a cómo captar la atención, ¿no? Cosas para ver y para hacer en este país hay. La cuestión es conectarlos y conocerlos. Esa es nuestra tarea aquí desde Paisajes Culturales. Bueno, se nos fue el programa, me parece, como siempre, ¿no? Cuando siempre hablas con personas apasionadas, te quedás como con ganas de seguir charlando, ¿no? Que no los querés tampoco interrumpir, da ganas de seguir conversando más. Pero bueno, ya nos volveremos a comunicar. Recuerden que este viernes 27 nos vemos en la ciudad de La Plata, ahí en el CAPBA 1, en la calle 10, número 689, a las 4 horas, para ver el fascículo 1, y en breve ya estaremos comentando el fascículo 2, creo que lo vamos a presentar en Ensenada. Y obviamente toda la parte de la sección séptima electoral. Así es, así que van a haber varios encuentros, y eso es muy importante y muy positivo también, Claudio, que te estén ofreciendo, pues lo hemos hecho el año pasado, se ha lanzado, ahora se vuelve a relanzar, o sea, se vuelve a representar, ¿no? Diría yo. Así es. Bueno, así que ya saben, 2025. Nos mandan un mensajito al 76252520, y si no, lo ven por Radio Demos Visual o por Paisajes Culturales. Y estén atentos, porque vamos a ir contándoles más de lo que trae Todos tus monumentos, el fascículo 2. Así es. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos la próxima, como siempre, aquí en Paisajes Culturales, tu canal de noticias del patrimonio cultural.